Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos desde la teología de San Mateo. Estamos en el capítulo 4. Para mí es un evangelio maravilloso, ¿verdad? Yo quisiera volver a leer un poco, Ñande mandó a mi Janguá, ¿verdad? Tengan su Biblia. Veamos lo que nos dice el capítulo 4 de San Mateo. Cómo tenemos que entender, ¿verdad? Esta gracia que hoy se nos presenta a través de una reflexión profunda que hace la comunidad. Es la comunidad la que está reflexionando y que está conociendo cada vez más y está comprometiéndose cada vez más con este evangelio. Buena propuesta, buena noticia del Señor. Dice el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, vean. Luego, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Qué lindo que está esto, queridos hermanos. Aquí están entonces las tentaciones que decíamos, ¿verdad? Pero las tentaciones
que nosotros hacemos memorial. Cuando hablamos de la palabra memorial, la traemos aquí y ahora. Estas no son simples tentaciones, ¿verdad? Para Jesús en ese momento, porque el Espíritu lo lleva al desierto, ¿verdad? Y le tienta y te dice todas estas cositas. Sino que detrás de esto tenemos una comunidad que está sufriendo ciertas tentaciones, donde tiene que centrarse desde la palabra de Dios y entender cuál es esta propuesta de Dios en su caminar. Estas son las verdaderas tentaciones, ¿verdad? O sea, nosotros la hacemos realidad hoy en nuestra reflexión. Hoy a nosotros, entonces, nos sirve aquello que se ha escrito hace 2000 años, ¿verdad? Que se escribieron, pero también sobre una reflexión. Recordemos que está utilizando la misma Torá y está utilizando el Tanakh, es decir, Torá, Neviín, Ketubín, los libros sagrados del Antiguo Testamento, del judaísmo, y de ahí se está reflexionando. Pero entonces aquello que es un recuerdo o aquello que es una propuesta de parte de Dios para con la humanidad, para con el hombre, ahora entonces lo volvemos a hacer realidad. Lo volvemos a repensar y lo traemos entonces y lo ponemos en boca de Jesús. Pero en realidad la problemática de esta tentación la vivimos aquí y ahora en nuestra sociedad, en nuestra familia. Nosotros habíamos dicho en el curso anterior que a Jesús no se le presenta como un mago, ¿verdad? Donde Jesús no utiliza tampoco prodigios como simple propaganda o dominio, ¿verdad? Él hace milagros porque quiere que la gente venga detrás de él, se abre la chevalea, yo soy el taumaturgo. Los milagros tienen otra función dentro de la Biblia. Los milagros tienen aquella función para decirnos que verdaderamente el que se adhiere al reino de Dios, aquel que se adhiere a la persona de Jesucristo, sucede este cambio y esta transformación. Upeango dice la milagro. Milagro quiere decir que nosotros, al comprometernos con Dios, viste que hay un compromiso, no hay entonces aquí algo que sucede fuera o desde afuera, desde lo externo, sino que siempre ese milagro se realiza desde una convicción profunda que sale del hombre, desde una convicción profunda nuestra con respecto al Señor. Alleva, y nosotros entonces estamos convencidos porque seguimos, entre comillas lo voy a decir, la doctrina del Señor. Porque Jesús en realidad no vino a traer doctrina, Jesús vino a traer ejemplo de vida, compromiso de vida. Bueno, entonces entendiendo eso, cuando hay una adhesión total, un amén con Jesús, un amén con el Señor, evidentemente que ahí viene el milagro, ahí viene el milagro. Épico dice entonces el milagro. El milagro quiere decir el fruto y la consecuencia de una adhesión total con el Señor. No es entonces que viene simplemente desde afuera, como una cuestión, ¿verdad?, mágica. Por eso te presentó y te dijo, Jesús no es presentado como un mago. Jesús no vino a hacer magia, no utiliza los prodigios, los milagros, como un medio de simple propaganda. Y entonces nosotros con eso dominamos, porque pey vale. Es una adhesión total. ¿Recuerdan? En el Evangelio, cuando Jesús realiza los milagros, normalmente, después de que sucedan estas curaciones y sanaciones, a ver si ustedes recuerdan, ¿qué dice Jesús? ¿O qué le dice a ese que fue curado por el Señor? Vete en paz y después, ¿cómo sigue? Tu fe, tu amén, tu adhesión a Dios te ha salvado. Upeaco dice, no, Upeaco dice, tu fe te ha salvado. Papi dice, tu fe te ha salvado. Anina la ñañemo protestantes, añimo, la fe, que no sé qué cosa, que porque degbero llantes, apea ya ere copamas, añan de yara, ya popamandere. No, Señor. Tu fe, la palabra amén, Upeaco dice la fe. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir adherirse a una propuesta. Es decir, yo me comprometo a vivir una propuesta del Señor. Upea dice la fe. Adherirse al Señor no es una cosa mágica, no es un prodigio, eso es un milagrerismo se llama. El milagrerismo no es igual a un amén y a una adhesión total,
donde yo me comprometo. Tu fe te ha salvado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar.
Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de una cosa maravillosa, ¿verdad? Que es justamente la tentación. Capítulo 4 de San Mateo. Y aquí estábamos hablando que en este camino de tentación lo que nosotros tenemos es justamente de esperar en un Dios que haga todo por nosotros, ¿verdad? La araña de gran tentación. Vea la gran tentación. Y por eso yo les dije al comienzo, ¿verdad? Nuestro curso bíblico, que aquí no es tanto pensar y decir lo que pudo haber sucedido, ¿verdad? En aquel tiempo, como diciendo, bueno, es el Señor el que hace todo, Él es un taumaturgo, Él es entonces un milagrerista, no sé si así se dice, un milagrero, alguien que te hace todo, ¿verdad? No. Nosotros incluso pusimos en el bloque anterior, decíamos que Jesús después de los milagros, incluso casi siempre le dice al que ha sido sanado, mira, imagínate vos, Jesús, lo que le está diciendo. Como una cosa mágica, Andrés, upea. Como una cosa mágica. ¿Saben qué le dice? Tu fe te ha salvado. Pero upea, na peña de Jayquan, epa muy upe palabra fe. Podemos decir cuando Jayquan, dice la fe. La fe viene de la palabra amén. La palabra amén es una palabra hebrea. Y amén quiere decir adherirse. O ya ven canciones ando poimo ahí voy de Upeago dice creer en el Señor. Upeago dice la fe. Upeago dice la palabra amén. Y andego ya y purube palabra amén para todo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Creo, me adhiero al Padre, al Hijo, a la Santísima Trinidad, dice el cuerpo de Cristo. Amén. Esa y andego ya y purula amén en todas partes. Jamara ya y purula amén. Porque nosotros estamos diciendo, tu fe te ha salvado. Tu adhesión profunda al Señor. Nosotros estamos diciendo con eso, agüero ubiango la she ayapo ajina. Creo verdaderamente en ese Señor que me da vida. Y desde ahí yo entonces estoy dando el paso importante en mi propia vida. El asunto es que si uno, como decían los latinos, ¿verdad? Los antiguos dicen, explicatio terminorum. Ya explicaran la término para la ñande ya porque si no culorito y ya repetí para hija anda ya y hoy ni la ya ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos confunde todo, ¿verdad? Lastimosamente. Y entonces uno, estilo protestante, ya bueno, sapuca y para hija anda ya entendé ni la ya Vamos a lo profundo, vamos entonces a lo esencial, vamos a lo elemental, ¿verdad? ¿Qué es la raíz? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que el Señor nos está proponiendo? ¿Y cómo se dará después de esa conversión? No va a haber conversión, queridos hermanos, una verdadera conversión. Y no me podés decir vos después que soy cristiano, que esto, que aquello, si vos no decís el amén. Es decir, no es también de puros labios. Amén, amén, amén. Si que tú hayas repetido el amén, 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 amén. Pero amén verdaderamente significa yo me adhiero, yo vivo, yo me esfuerzo, porque yo sé que la salvación del Señor no es un milagrerismo, no es una magia de parte de Dios en mi vida. No utiliza los prodigios como un medio de simple propaganda o de dominio.
Porque o pepe ara pecueri la gente lleva. O esa. Copa y coa o poco jereje. Ya ama oiga no. Entonces todo el mundo ya que pepa y vea o poco donde tenape fulano de tal. Tenape pruebe entero ve con la gente. Y justamente por eso, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que aquí es una metanoia. La conversión quiere decir eipurune acá, dice la metanoia en griego, eipurune acá. Ir hacia un nous, conocimiento, mentalidad. Anila ñande tauje, dice, en síntesis, dice, ñande yara ñande, metanoia ñande, anila de tauje ñande. Anila re joreila japecuericuera re cua une va epa verdaderamente la ese ande. Uno tiene que desconfiar porque cuando, como dice, cuando la cosa es muy grande, la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Cuando te prometen demasiado, que Dios te va a curar de tu cáncer, que Dios te va a curar de esto, que el Señor te va a curar. Pero ya tú hiciste y más lo prometes de. Claro que el Señor lo hace, pero ¿cómo lo va a hacer? Eso es lo que tenemos que ver. No como una cosa mágica, sino que verdaderamente como una búsqueda sincera de parte del hombre hacia Dios. Búsqueda sincera de parte de Dios, del hombre hacia Dios. Apea ñandeña mujer, compromiso. Compromiso, entonces dice, she añepia ambaitea ya por la icatumía y icatujanguesa aguatapeñan de yarara pereje. Pero eso, queridos hermanos, lo tenemos que hacer nosotros. Ese esfuerzo no depende de Dios, ese esfuerzo depende de nosotros. Dios ya te dio todos los instrumentos, Dios ya te dio la fuerza y la capacidad para que vos hagas ese camino. Y cuando vos haces ese camino, y ciertamente que entonces vamos a liberarnos y vamos a hacer esa fuerza de Dios. Así que, queridos hermanos, esta tentación que estamos leyendo en el capítulo 4 de San Mateo nos ayuda a tomar conciencia, ¿verdad?, de nuestro caminar, de lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos haciendo en la vida cristiana. Y esto es lo que tiene sentido. Y esto es lo que tenemos que pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude y nos fortalezca siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más.
me someday things will fall into place, though I fall on my face. You show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en este capítulo, para mí es fundamental y esencial en la vida de todo cristiano. ¿En qué sentido, queridos amigos? En el sentido de que aquí nos está hablando de tres tentaciones. De cada una de las tentaciones. Pero cuando ya pues una introducción y pone ¿verdad? Esa introducción. Sepamos desde dónde Dios nos está hablando. Sepamos qué es lo que Dios nos está queriendo presentar. Porque landa jay kwai no in ba pa peñan de yara he señan de ayer bandika tumo ay voy a peila ñande ñe prendese ayer. No vamos a poder asumir, no vamos a poder decir justamente la palabra amén, que es una palabra hebrea y algunas veces nosotros no sabemos ni el significado de la palabra amén.
Amén quiere decir me adhiero a yara ese añe prende ese y tu hanguaisha agüero guatá lleva peñan de yara o ella acaba de ser. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es elemental y esto es fundamental. Que hagamos este camino, que hagamos verdaderamente con la gracia de Dios lo esencial y lo fundamental. Bueno, vamos a seguir un poco. Cuando hay propaganda, y esto no es también para que el Señor tenga un dominio sobre vos, ¿verdad? Entonces vos te acercás a mí porque yo te muestro que yo tengo la fuerza, entonces, y te tengo que dominar. No, Dios ya te dio los instrumentos y te dio la libertad. Atención, Dios no va contra nuestra libertad. Dios propone, el hombre dispone. Hasta cambia nuestra frase famosa, ¿verdad? Es Dios el que te propone. Yande yara gola yande. Se será hay potande upeshare y coja upeshare ya pojo pecha bandendere y coponata. Yep. Añandeña mañana endúa upeñandela ya decida. Ñandela ya está peñande yarabe allá posee. Teranda ya posee. Somos nosotros, queridos hermanos. Tenemos la libertad plena, total y absoluta ante el Señor. Somos nosotros quienes decidimos ante el Señor. La propuesta está hecha y aquí está con la palabra de Dios. Los que tientan buscan solo el pan, decíamos hace rato. Los que tientan. Entonces, decir aquí la comida o el pan, queridos hermanos, es todo aquello que mira simplemente, ¿qué cosa? Lo material y que mira simplemente lo terreno. Esa es entonces la primera tentación por la que está pasando la comunidad judeo-cristiana. Y por eso dice, los que tientan. Aupea enterobetea ñande, ñamañana, ayajayana. Ma pagina peoña ñandera bucueri. ¿Quién es ese que nos está tentando? ¿Quién es ese que está detrás de nosotros? Ma peñande ñande kutu y ajina pepe ñande yapopea. Añande entonces al final ñandemos caneo porque hay una tentación profunda, hay una tentación constante y entonces ciertamente después también nosotros cedemos. Entonces estemos atentos, queridos amigos. Estemos atentos verdaderamente a esta propuesta que el Señor nos está haciendo y a ver cómo podemos afrontar y cómo podemos superar. Por lo tanto, los que tientan buscan solo el pan, es decir, lo que vemos ahora, lo que tenemos aquí a mano. No se acuerdan del ser del hombre entero. Belleza guava. Quiere decir que es una cuestión superficial. Yo lo que te estoy ofreciendo es una cosa pasajera. Incluso, atención, es una tentación. Porque nosotros muchas veces estamos medio desvirtuados y no estamos bien formados en nuestro camino de vida cristiana, de vida religiosa. Muchas veces nosotros decimos, y por eso que escucho yo algunas veces que las personas llego, entre comillas, más o menos, llego de santito más o menos, porque ayer ure peñan de yarabe, y catujanguaisha o monguerape que tenía un cáncer. Yande yara nacerendui, yande yara no penai sereje, halashesi o mano, coanga. Dai quase ve mañana de yarawimba eve porque nacerendo que te traengo se añembo que te traengo ayer magia vea la magia vea la magia. Entonces, ¿qué significa esto de rezar y ponernos en las manos del Señor? Quiere decir preparar nuestro corazón y entender nuestra limitación, entender quiénes somos nosotros ante el Señor. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido rezar? Claro que tiene sentido. Pero ¿para qué entonces es la oración? La oración es justamente para que nosotros podamos fortalecernos y entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Ani peñemo protestante she, peñemo ala peñemo ejaguerente que esto, que aquello, que Dios va a hacer una cosa mágica. Dios, Jesús, dice, no se presenta, no ha sido un mago. La oración ante Dios no es una cuestión de magia, no es una cuestión de que yo haga a Dios a mi imagen y semejanza. Ñande coña cambiar la Biblia.
En vez que ya Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto limitados somos nosotros, somos dependientes de Dios, queridos hermanos. Pero ñambo ole hace a llevar, ñambo yerebe tortillas, ñambo yere teo, con anga ñande ya hipotá, peñan de yara, toñemoí peñan de popes a toyapola ñande ya ea. Y si Dios no hace, si Dios no es un mago, si Dios, como el Dios Zeus, como el Dios griego, no me cumple, no me hace, no me transforma de acuerdo a mis intereses y mis deseos, evidentemente que entonces ya cambiante religión, ya es de otro lado. Queridos hermanos, la oración, el encuentro con Dios, el entender la voluntad de Dios es lo esencial y lo fundamental. Entonces la oración lo que me ayuda es justamente a afrontar, a darle sentido a mi propia vida, a mi propia existencia, incluso darle sentido a mi sufrimiento. Puede ser que yo no me cure. Yo le dije en una otra oportunidad, ¿verdad? En otro curso bíblico les estaba comentando, ¿verdad? Hay santos que murieron después de 30, 40 años postrados en la cama. Son santos. Amba ese pico, ¿cuántos santos? Amba ese pico la ñande yara no hendu chupecuera, no me eye chupecuera entonces la salud y no sé qué cosa, porque si son santos, quiere decir que Dios le tiene que escuchar, quiere decir que Dios le tiene que dar todo lo que ellos quieren, porque es santo. La santidad no es eso, queridos amigos. La santidad es escuchar la voluntad de Dios, es escuchar la palabra de Dios, es saber lo que Dios quiere de nosotros, es saber lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Hoy ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi inteligencia? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cómo yo estoy utilizando eso para mi comunidad? ¿Cómo estoy utilizando para mi familia? ¿Cómo yo estoy educando a mis hijos? ¿Qué valores yo le estoy transmitiendo a mis hijos? Y eso vos lo podés hacer estando en la cama o estando jugando fútbol, estando en un momento de oración o estando en un momento de parranda. ¿Entienden, queridos hermanos? Entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, transmitir los valores, transmitir lo esencial y lo fundamental entonces de lo que nosotros entendemos que es esencial para vivir y ser felices como cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Qué hermoso que es entonces lo que aquí justamente el Señor nos presenta. No como una situación mágica, ¿verdad? Su intervención, sino que como una intervención de un papá que camina con su hijo, de un Dios que camina con nosotros, que nos ofrece todo. Tenemos todos los instrumentos. Es decir, que la encarnación de Dios justamente tiene este sentido teológico. Tenemos que entender entonces qué significa que Dios se encarna, que Dios se hace carne, in carnis. Justamente significa el caminar con el hombre, encaminar al hombre dentro de su propia historia, encaminarlo hacia ¿qué cosa? Hacia una plena realización, tomando conciencia de ¿qué cosa? De los instrumentos que tiene en mano para ser feliz. Upeango y Ñande Yara y Potaba. Es decir, Dios que camina con nosotros, nos ayuda, nos acompaña para que nosotros podamos, nosotros mismos, libremente, con nuestra capacidad y la inteligencia que tenemos, con nuestra fuerza de voluntad y sobre todo con esa motivación profunda de buscar lo elemental y lo fundamental para vivir eso que Él nos ofrece y nos regala. Entonces, queridos hermanos, esto es lo lindo, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar y esto es lo que San Mateo nos está ofreciendo. En este camino que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, de las tentaciones y esta reflexión que hace la comunidad cristiana, aceptan la admiración de los prodigios, pero niegan la confianza radical a lo divino. Radical a lo divino. Vamos a mirar un poco en el 4:6, ¿verdad?, que dice, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Entonces, tírate abajo porque está escrito. Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces estamos desconfiando de esa gracia de Dios que nosotros recibimos. Si nosotros estamos pidiendo que Dios ahora actúe desde afuera, que Él haga por nosotros lo que nosotros estamos necesitando, entonces quiere decir que yo no estoy confiando y no estoy creyendo que Dios verdaderamente me creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios me dio los elementos y los instrumentos a mí para poder salir adelante, para poder entonces, a través de mi inteligencia, a través de mi libertad, a través de la fuerza de voluntad y la capacidad de amar, salir adelante. Quiere decir que yo estoy desconfiando. Y por eso es que le dice aquí, ¿entendieron? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres Dios, Yapona she lande amoyoloi capture Yapón. Porque en síntesis, sheshe pitúa, eso es lo que queremos decir. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La sheshe pitúa, la sheja eno. Shendi captuya Yapó, la sheja eno quiere decir que yo no estoy aceptando y no estoy creyendo y no estoy confiando en esa gracia y en esa fuerza que Dios me dio, que yo tengo ya dentro de mí, porque Dios me ha regalado, porque Dios me ha creado con la capacidad suficiente para salir adelante. Por no que la aña siempre hay co, sino que Dios ya me dio toda la capacidad para mirar hacia adelante. Ahí está, queridos hermanos, entonces la grandeza y la fuerza de Dios. No sé si me estoy explicando, me parece que aquí la palabra de Dios, esta tentación es demasiado grande. Entonces, esta tentación, queridos hermanos, significa para nosotros no confiar en la gracia y en la fuerza y en el regalo y en la capacidad que Dios nos dio a nosotros. Porque si yo estoy esperando todo, que Dios haga por mí lo que yo tengo que hacer, no es también que yo estoy haciendo, no es que yo estoy haciendo porque se la llevalea. Share copa hoy porque se la llevalea, porque yo conseguí. No, sino que lo que yo tengo es porque Dios ya me dio. Dios ya me dio el instrumento.
Me dio el mejor vehículo para que yo maneje y llegue de un lugar a otro. Me dio entonces el mejor instrumento, el mejor martillo, el mejor alicate. Me dio, no sé, me dio el instrumento, sea lo que fuere, para que yo pueda construir. Pero ya construyeron. Jalase entonces ella pónase, quiere decir que de güero hande, entonces de cierta manera no estás utilizando esa riqueza enorme que Dios ya te dio a vos para que vos puedas hacer eso que vos mismo le estás pidiendo. ¿Acaso nosotros eso no sucede, verdad? Ustedes, queridos papás y queridas mamás, díganme por si acaso eso no sucede alguna vez con los hijos de ustedes, ¿verdad? Los hijos alguna vez dicen, mamá, haceme esto, papá, haceme esto. Mamá, haceme mi tarea, papá, haceme mi tarea. No, mi hijo, vos ya tenés esa capacidad. Dios ya te dio esa capacidad de que vos sepas sumar, sepas restar, puedas pensar y puedas hacer tu tarea. Jalandere ya pono, lleva. O sea, vos haces, en vez de tu hijo, que sí que furó feo ahí de la brasileña, le ya po ahí, no hay pona ahí, vea. Ese que vos estás haciendo por tu hijo no está bien. Y por eso es que Dios verdaderamente nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir, querido hijo, yo estoy a tu lado. Eso sí, papá, mamá, yo estoy a tu lado, vos le decías a tu hijo. Te voy a acompañar, te voy a ayudar en todo caso, para que sepas utilizar. Ahí ya te dio, Dios ya te regaló el serrucho para que vos aprendas a serruchar y hacer entonces algo. Sí, pero sí, al comienzo, en Moñepueno Janguá, Asina, o donde ir a serrucho, vamos a tabeguirás, andiga, tú yendo y keina. Entonces vos le vas a ayudar hasta que agarre la primera beta y entre. Bueno, a Pepe ya, de ella, Jomana. De ñoche me voy a de ella, Jomana. Y una vez que aprendió, camina solo. Entonces, queridos hermanos, estos ejemplos que el Señor hoy nos da y que nos pone, esto es lo que nosotros justamente en esta segunda tentación, ¿se dan cuenta? Esta tentación no es solamente una tentación que Jesús sufrió ahí, ay pobrecito, hace 2000 años, y Jesús fue al desierto, ay pobrecito, y el diablo le tentó. Mala ñande diablo, ñande, upeala ñande yaikuan, upeala ñande yahesana, ani la yayeko ayepa hayayerurepe ñande yarabe. Aquello que nosotros sabemos que ya tenemos como capacidad y que tenemos que desarrollarlo. Bueno, queridos hermanos, por eso les dije, estas tentaciones son tan reales en nuestra vida, pero esta reflexión de San Mateo es un memorial, es decir, tenemos que traerlo aquí y ahora. Es tan actual, es de siempre y será para siempre esto, porque desde que el hombre fue hombre, desde que el hombre es hombre y desde que el hombre será hombre, siempre vamos a tener estas dificultades. Esta es nuestra esencia, esta es nuestra limitación. Ante esa situación viene Dios a nuestro encuentro y nos da esta respuesta. Esta es la propuesta de Dios. Y así entonces me despido de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir sobre estos temas, son demasiado lindos, que nos tienen que ayudar a mirar hacia arriba. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.